Bien, en este video vamos a resolver la ecuación de Laplace en polares, pero para un sector particular que es un anillo circular como se ve en este gráfico. La ecuación que queremos resolver es esta, con las condiciones de contorno que se ven aquí. Por ejemplo, para el radio igual a 1 y el radio igual a 2, cuando varío phi entre el ángulo 0 y pi sobre 6, tengo que los valores de u son 0 y 0. Por otro lado, cuando r varía entre 1 y 2 y el ángulo es 0, la función vale 4. Y finalmente, cuando r varía también entre 1 y 2, pero el ángulo ya es pi sobre 6, la función u vale 0. Bien, esto lo vamos a resolver justamente dado las condiciones en coordenadas polares, ¿sí? Por lo tanto tenemos que hacer uso del laplaciano en polares que vemos aquí. Entonces, utilizando separación de variables, podemos expresar a u de r phi como una función que solo depende de phi, de r, y otra función que depende de phi, nada más. ¿Sí? De esta manera justamente podemos resolver esta ecuación diferencial, dado que las derivadas que vamos a calcular aquí se simplifican mucho. Entonces, ¿cómo se simplifican? Cuando calculamos la derivada de u, la derivada segunda de u respecto de r, solo derivamos esta parte, es decir, que nos queda r' por phi, y el segundo término nos queda r' por phi sobre r minúscula más r por phi segunda sobre r cuadrado. ¿Sí? Todo esto igual a 0, que es la ecuación que estamos tratando de resolver. Ahora, para simplificar esto, multiplicamos por r minúscula cuadrado sobre r phi. ¿Sí? Y si se observa, esto nos va a quedar, por un lado, r cuadrado r' sobre r más r por r' sobre r más phi segunda sobre phi igual a 0. ¿Sí? De donde podemos despejar r cuadrado, r' sobre r más r' sobre r igual a menos phi segunda sobre phi igual a una constante. Esa igualdad a una constante es porque tengo todas estas variables de r que igualan a todas estas variables de phi, ¿sí? Lo cual justamente tengo todas derivadas. Y bueno, la idea es que justamente, como ya lo habrán visto en la teórica también, esto se iguala a una constante que para el caso que yo quiero trabajar aquí voy a utilizar menos lambda, ¿sí? Para que me quede justamente la ecuación de Euler que estoy buscando. Fíjense, de aquí se obtienen dos ecuaciones diferenciales. Por un lado, de acá paso multiplicando r y luego paso sumando lambda r, quedándome r cuadrado r' más r' más lambda r igual a 0. Y en el otro caso me queda lambda prima, y aquí este lo paso multiplicando con el signo y todo, y me queda restando menos lambda por phi igual a 0, ¿sí? De donde me quedan estas dos ecuaciones diferenciales a resolver. Una vez que resuelva, obtendré r mayúscula, phi mayúscula, y en ese caso obtendré u, que es lo que estoy buscando finalmente. Bien.
se observa de aquí? De 1 dividiendo por R, vemos que nos queda R, R'' más R' más lambda sobre R por R igual a 0. O bien lo podemos poner como R, R' derivado más lambda sobre R por R igual a 0. ¿Sí? De aquí se estaría observando, porque lo que quiero hacer es verificar si esto se trata de un problema de Sturm-Liouville. Bien, R de R, ¿sí? Que sería esta parte, es igual a R, justamente, por lo que estamos viendo. Este R de R es lo que ustedes vieron en la teórica, ¿no? La variable R. De donde obviamente R' es igual a 1, que era lo que obteníamos aquí. Y lo que nos queda es ver cuánto vale Q más lambda P, que en este caso es lambda sobre R, de donde Q es igual a 0 y P se observa que es mayor a 0. ¿Está bien? O sea que hasta acá tenemos cierta parte de las hipótesis para el problema de Sturm-Liouville simplificado. ¿Está bien? Por el tema del Q igual a 0. Ahora, veamos las condiciones de contorno justamente para poder verificar esto. ¿Qué vemos? Que U de 1 phi es igual a, vamos a ir un poquito más arriba, R de 1 por phi de phi, ¿sí? Phi está variando en los dos lados. Y esto me están diciendo que vale 0 en función de las condiciones iniciales que obtuve. Y como esto ocurre para todo phi, esto implica que R en 1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Por otro lado, para lo que es U de 2 en phi, esto es R de 2, phi de phi igual a 0, entonces R de 2 es igual a 0, dándome las dos condiciones que yo necesitaba para poder decir de todo esto, ¿sí? Que esto es un problema de Sturm-Liouville simplificado, ¿sí? Lo que implica que lambda va a ser perteneciente a los reales y lambda va a ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, ya con eso sabemos que tenemos que verificar para lambda igual 0 y para lambda mayor que 0. Para lambda igual 0, lo que vemos es que, justamente, si lambda vale 0, la ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera. Es así. De donde, si se resuelve la ecuación diferencial, eso se los dejo de tarea, pero se va a llegar a el siguiente resultado. ¿Sí? Justamente de las condiciones iniciales que teníamos, sabíamos que R de 1 vale 0, y esto es A0 por el logaritmo natural de 1 más B0, que esto es B sub 0, que al final, para que se cumpla la condición inicial, tiene igual a 0. Por otro lado, R de 2 es 0, ¿sí? Y teniendo en cuenta que esto ya es 0, me queda A sub 0 por el logaritmo natural de 2, de donde, para que se cumpla esta condición inicial, A sub 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, justamente de aquí, lambda no es autovalor, lo voy a poner así, autovalor de la función de 1, ¿sí? Entonces justamente no se va a tener en cuenta para la solución. Entonces,
para lambda mayor a 0, lo que tendré es r cuadrado, r' más r más lambda por r igual a 0. ¿Sí? Entonces, si resuelven esta ecuación diferencial, que lo pueden hacer con Fuchs, si quieren, es un lindo ejercicio para hacerlo con Fuchs, van a llegar a que Rn de r es a sub n coseno de raíz de lambda. Vamos a poner una n porque acá vamos a verificar después que lambda depende de r y adopta distintos valores en función de n. Así que para cada valor de n vamos a decir que tenemos un lambda determinado. Más b sub n, lo mismo con las condiciones, ¿no? Y la solución. Por el seno lambda n logaritmo natural de r. Bien. Y aquí, para obtener las condiciones, las constantes a sub n y b sub n, usamos las condiciones de contorno que nos dieron. R en 1, o sea, para todas las soluciones tiene que darme 0. ¿Sí? Entonces, me queda sub n por el coseno de 1, del coseno del logaritmo de 1 por la raíz de lambda n. El logaritmo de 1 es 0, así que me queda el coseno de 0, por lo tanto me queda 1. Más b sub n por lo mismo, nada más que es el seno de 0, lo cual me da 0. Entonces de aquí se observa que la única forma, dado que esto vale 0, es que a sub n sea 0. Bien. Por otro lado, Rn evaluado en 2 también tiene que dar 0, ¿sí? Y ya esta parte no la contemplamos porque sabemos que vale 0, así que me queda b sub n por el seno de raíz de n de lambda n por logaritmo natural de 2. Bien, de donde la única forma de que esto dé 0 y que no sea la solución trivial, porque si ya a sub n es 0, si b sub n es 0 nos da Rn de r0, es que justamente la raíz de lambda n por el logaritmo natural de 2 sea igual a npi, ¿sí? Que son las raíces justamente del seno. De ahí se observa que la raíz de lambda n es npi sobre el logaritmo natural de 2. Bien. O bien, según quieren buscar los lambda, n cuadrado, pi cuadrado, logaritmo natural cuadrado de 2. ¿Sí? Pero no lo vamos a usar porque justamente lo que tenemos son las raíces de lambda n, así que nos vamos a quedar con esta parte de acá. Bien. Entonces, con esto que hemos analizado, llegamos a que r de n, o sea, de r, me va a quedar como los b sub n que tengo por ahí, de acá, por el seno de npi sobre logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de r. Siendo hasta ahí, digamos, en función de las condiciones que yo he utilizado, las condiciones de contorno, cuál es el resultado que obtengo para r, para la parte de la función del radio, ¿no? de r. Me gustaría que tengan en cuenta acá justamente que por qué tengo tantas soluciones y por qué luego yo voy a terminar sumándolas. ¿Sí? Es un grafiquito acá, no trato de representar la sección del anillo que yo tenía antes, sino que estoy mostrando un ejemplo, digamos, bastante genérico. ¿Sí? Cuando resuelven y encuentran
estas b sub n y estas distintas valores de lo que estaría haciendo al cambiar n acá es cambiando la frecuencia del seno, ¿sí? Cada vez iría más rápido o más lento en función del n que yo tome. Entonces estoy haciendo una solución que depende de la frecuencia con la cual yo esté tomando. Supongamos justamente que yo acá tengo una condición de 0 y otra condición de 0. Lo que está pasando aquí es que justamente puedo tener que una senoidal con esta frecuencia de 0 y 0 y cumpla las condiciones. Pero no es la única, ¿sí? También puedo hacer otra que tenga el doble de frecuencia y también la cumpla, ¿sí? Y así sucesivamente. Obviamente dependiendo de cómo sea la forma de la sección donde yo esté trabajando, la frecuencia va a ir variando y no tiene por qué ser lineal como en este ejemplo que estoy diciendo que es el doble, ¿sí? Entonces justamente la geometría del problema hace que las frecuencias estas varíen en forma no lineal y varíen realmente de una manera determinada. No son las únicas cosas que hacen que esto, que la frecuencia esta varíe. También son las condiciones de contorno, porque si yo tuviese un 4 aquí, no es lo mismo llegar a 4, está bien, estaría multiplicando por una constante, ¿no? Para llegar a 4 con el seno, pero no es lo mismo pasar justamente por el 0 para los mismos otros valores. Es decir, puedo pasar lo mismo, pero no es justo, puedo hacer combinaciones lineales también. Bien, pero justamente lo que quiero que dejar en claro aquí es que no solo va a haber un único seno que cumpla con esto, sino varios. Por eso es esperable que obtenga una sumatoria de senos como solución. Que ya lo vamos a ver expresado, ¿no? Bien, hasta aquí la función de R. Para la función de phi teníamos que voy a poner de vuelta la ecuación diferencial que teníamos, menos lambda phi igual a 0. Se tendrá de aquí la solución phi n de phi va a ser una constante por el coseno hiperbólico de la raíz de lambda n por phi. ¿Sí? Esto resuélvanlo, esto es bastante sencillo, la pueden resolver utilizando lo que habían aprendido en álgebra de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Fíjense que es lineal y a coeficientes constantes. Es bastante simple, no nos vamos a detener aquí porque ya de por sí este ejercicio es bastante largo. ¿Sí? O sea, esa va a ser nuestra solución. Teníamos una condición en la cual teníamos u de rpi sobre 6, obteníamos que esto vale 0, ¿sí? Y esto justamente teníamos r de r y phi de phi, phi de pi sobre 6, perdón. Por lo tanto, phi de pi sobre 6 tiene que valer 0 si esto vale para todo valor de r. Entonces, si yo reemplazo esto aquí, me da phi de pi sobre 6 igual a c sub n coseno hiperbólico de 0, perdón, de lambda n por pi sobre 6 más d sub n del seno hiperbólico de lambda n por pi sobre 6. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a 0 en función de lo que vimos antes con las condiciones de contorno. De aquí vamos a poder despejar a c sub n como menos los d sub n por el seno hiperbólico de la raíz de lambda n por pi sobre 6 sobre el coseno hiperbólico de
lo mismo, lambda n por pi sobre 6. Ahora, lo que voy a hacer es poner estos valores dentro de la solución y poder simplificar un poco las cosas. Entonces, vamos a hacer este lo habíamos llamado, lo llamaremos 3, este 4, y ponemos con 4 en 3, obtendremos que phi de n de phi es igual a c sub n o d sub n por el seno hiperbólico de raíz de n pi sobre 6 sobre el coseno hiperbólico de raíz de lambda n por pi sobre 6 por el coseno hiperbólico de la raíz de lambda n por phi más d sub n por el seno hiperbólico de la raíz de lambda n por phi. De aquí lo que podemos hacer es distribuir, vamos a sacar factor común d sub n y el coseno hiperbólico de raíz de n por pi sobre 6 en el denominador. Es decir, poner acá d sub n, coseno hiperbólico de raíz lambda n por pi sobre 6, y nos va a quedar, estos quedan iguales, ¿sí? Así que vamos a poner menos seno hiperbólico de raíz de lambda n pi sobre 6 por el coseno hiperbólico de raíz de lambda n por phi más, y justamente como lo saqué factor común tengo que usarlo multiplicando aquí, coseno hiperbólico de raíz de lambda n por pi sobre 6 por el seno hiperbólico de raíz de lambda n por phi. Bien, ahora lo que voy a utilizar aquí es una propiedad del seno hiperbólico que dice que el seno hiperbólico de alfa más menos beta es igual a, vamos a escribirlo aquí abajo, el seno hiperbólico de alfa por el coseno hiperbólico de beta, y acá tendremos que es más menos el coseno hiperbólico de alfa por el seno hiperbólico de beta. En nuestro caso particular tenemos un menos, ¿sí? De aquí, y el seno hiperbólico de o sea, beta va a ser, vamos a ponerlo aquí, beta es raíz de lambda n pi sobre 6, ¿sí? Es este de aquí, y el coseno, que va a ser alfa, el alfa va a ser la raíz de n por phi, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, podemos escribir todo esto haciendo una simplificación más. Déjenme poner todo esto como e sub n, ¿sí? De esta manera, justamente esto es una constante que depende de qué valor de n tome, porque también esto varía con n, esto también, entonces todo es de n, ¿no? E sub n, y por todo esto simplificado como el seno de alfa menos beta, el seno hiperbólico, ¿no? Entonces tengo esto, ¿sí? Menos esto. Voy a sacar factor común, raíz de lambda n, y me queda alfa menos pi sobre 6. Bien, o bien, si lo quieren expresado en función de los valores de n, podemos ponerlo como el seno hiperbólico de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por phi menos pi sobre 6. Bien, entonces aquí tenemos dos formas de
expresar la solución, ¿sí? Bien, ya obtenidos Rn de R y phi sub n de phi, es decir, con Rn de R y phi de phi sub n de phi, podemos obtener justamente la función u que estamos buscando, que depende de R minúscula y phi, como producto que contempla todas las combinaciones, ¿no? Quedándonos f de n, seno hiperbólico de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por phi menos pi sobre 6 por el seno de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de r. Bien, ahora nos falta utilizar la última condición que nos permitirá obtener los valores de f de n, la cual es que u de r para phi igual 0 vale 4, ¿sí? Es decir, con esto se tendrá lo siguiente. Sí, voy a agarrar esta función y voy a evaluarla acá. Es decir, u de r0 vale 4, ¿sí? Que, bueno, obviamente será la sumatoria de 1 a infinito de f de n seno de n pi natural de 2 por menos phi, ¿sí? Phi vale, por menos pi sobre 6, ¿sí? Phi vale 0. Todo esto por el seno de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de r. Bien, entonces, acá se puede observar que quedó el desarrollo en serie de Fourier de la función f de r igual a 4, ¿no? Porque digamos esto es una función de r. Y aquí las autofunciones son estos senos que tengo aquí, ¿no? El seno de n pi logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de r. Ahora bien, tenemos que recordar que los coeficientes que tenemos aquí, que básicamente dependen de n, porque f de n depende de n y estos obviamente que también, porque tenemos la n ahí. Recordemos que los c sub n de una serie de Fourier se obtienen como la integral entre a y b de f, que en este caso es 4, phi sub n, que son las autofunciones, que son los senos, y el núcleo, que en este caso p, vale 1 sobre r, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero básicamente después tenemos que dividir por la norma de cada una de las autofunciones correspondientes al n que uno toma. Bien, entonces, con p como núcleo, volviendo al tema, este se ve de la ecuación de Euler en la forma autoadjunta. ¿Sí? Ya lo habíamos visto antes que teníamos que r por r' derivado más lambda sobre r por r es igual a 0. Esta expresión la habíamos visto al principio cuando mostramos que era un problema de Sturm-Liouville simplificado. Ahora bien, de aquí habíamos obtenido justamente que P, que es el núcleo que estamos utilizando acá, de esta P, va a ser 1 sobre R. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, hacemos esta ecuación. Básicamente todos estos coeficientes, f de n, seno hiperbólico de menos, ¿qué tenemos? N por pi al cuadrado, ¿sí? De este producto, por 6 logaritmo natural de 2 es igual, y expreso esto teniendo en cuenta que f es 4, phi de n son estos senos y p es 1 sobre r, como habíamos comentado previamente. Entonces, entre a y b, f que vale 4, los phi de n que son los senos de n pi
por, vamos a poner acá logaritmo natural de r, vamos a poner acá logaritmo natural de 2, y p, que es 1 sobre r, y diferencial r en este caso, porque no estamos con x, sobre la, perdón, esto es entre 2 y 1, ya podemos estar reemplazando, de el seno cuadrado, ¿sí? Pues el cuadrado, la norma cuadrado se calcula con el producto interno que corresponde, en este caso el producto interno dado por esta integral, n pi logaritmo natural de 2, logaritmo natural de r, ¿sí? Diferencial r que obtenemos del para el producto justamente, ¿sí? Bien, aquí justamente me estoy olvidando del núcleo, así que bien, hasta ahí obtenemos eso. Y lo que se puede utilizar para simplificar un poco es justamente el cambio de variable t igual a logaritmo natural de r, de donde diferencial de t es diferencial de r sobre r, y expresar esto, ¿sí? Como, un poco más derecho, como la integral entre, bueno, logaritmo natural de 2 y 0 de 4 por el seno de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por t, diferencial t, ¿sí? De acá y de acá. Esto llamamos t y acá r vale 2, entonces por eso ponemos el logaritmo natural de 2, porque ahora estamos con t. Lo mismo para el otro, logaritmo natural de 2, 0 por logaritmo natural de 1, y el seno cuadrado de n pi sobre el logaritmo natural de 2 por t diferencial t. Bien. Aquí el ejercicio se puede concluir, o bien se puede continuar haciendo las integrales, que no son muy difíciles, pero si lo dejan expresado de esta forma ya es suficiente para lo que sería un ejercicio de final.